Amados, Dios les bendiga a todos. Gracias una vez más por estar en un estudio de Vida Orlando. Vamos a nuestra declaración que dice así: Oh Dios, que tu palabra siempre sea lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Que como escudo me proteja y como espada me defienda del mal. Tu palabra, oh Dios, sea como semilla en buena tierra, que cuando crezca dé fruto a su tiempo. Que ensanche mi corazón para amar como tú amas, que abra mis oídos para escuchar tu verdad, que ordene mi mente para entender tus caminos y me guíe en tu voluntad, Señor Jesús. Amén y amén. Estamos hablando acerca de examinarnos y teníamos Filipenses capítulo 2 como parte del ejemplo, ¿verdad? De la base de estos estudios. Pero antes de continuar, quiero mencionarles que por favor pido sus oraciones. En las próximas semanas van a ser importantes para nuestra iglesia. Estamos tratando ya de volvernos, tener el lugar para volvernos a reunir personalmente, físicamente. Y va a ser, yo sé que va a ser de grande bendición para todos nosotros y para la comunidad también, porque lo que el Señor está poniendo en nuestros corazones es algo que tiene que ver con estos tiempos para tener una iglesia que, que sea relevante a lo que se está viviendo. Y pido de verdad sus oraciones para con eso. Estamos hablando acerca de examinarnos. Y es importante, habíamos hablado de diferentes puntos, ¿verdad? Habíamos también hablado en Filipenses de que la actitud de nosotros debería ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. A través de la Escritura el Señor nos manda que seamos ejemplos de Él, imitadores de Él. Y nos cuesta, nos cuesta en el principio, nos cuesta en nuestro caminar, pero en el momento que vamos avanzando y madurando, después de cierto tiempo, nos estamos dando cuenta cuando nos examinamos que no estamos caminando como Él quiere. Y eso es madurez. Podemos comenzar a cambiar, podemos comenzar a ajustar cosas en nuestra vida que sabemos que no le agradan al Señor. Y es un proceso de poco a poco, ¿verdad? De transformación hasta que estemos delante de la presencia de Él. Pero podemos comenzarlo, podemos cambiar, podemos madurar, podemos mantenernos conectados con Él al examinarnos y decir: espérate, Señor, yo sé que esto no te agrada, algo está en mí que no lo estoy haciendo bien, déjame comenzar a cambiar. Por eso es que debemos aprender en nuestro Señor. Él se humilló hasta la muerte, se hizo obediente. Él no dependió de la gloria que tenía con el Padre. Nació en un pesebre, vivió entre nosotros, tuvo hambre, tuvo necesidad. En sus últimos años no tenía ni casa donde dormir. No tenía un lugar propio, mientras muchos se iban a sus hogares. Lea la Biblia, léala en el contexto real. Él pasaba las noches en el Getsemaní, en el huerto, y, y lo que hacía era orar. Dormía en los bosques, porque no tenía un lugar donde lo recibieran bien, donde se sintiera, ¿verdad? Como en casa. Y eso es una enseñanza para nosotros. Mantener la humildad. Hay veces que nosotros por nuestra cultura, nuestra crianza, nuestra cultura hispana, a veces somos medios cabezones y nos creemos que nos merecemos las cosas, que, 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 que yo no tengo que pensar menos de mí cuando estoy al frente de otra persona, porque no, yo he pagado el precio, yo he estudiado, yo me he quemado las pestañas, yo he hecho tantas cosas grandes. Al final somos siervos inútiles. Y la humildad es la que debe brillar en nosotros.
la actitud tuya y mía debe ser como la de Cristo Jesús. El apóstol también nos dice que no hagamos nada por egoísmo. Bueno, déjame corregir eso. Dios, por medio del Espíritu Santo, le ordena al apóstol que escriba para que nos deje a nosotros la herencia de la palabra de Dios, que dice que no hagamos nada por egoísmo, no hagamos nada por vanidad, no velemos por nuestros propios intereses, no tengamos un mayor percepción de nosotros mismos que la de los demás, que tomemos naturaleza de siervo y que consideremos con humildad a los demás como superiores a nosotros. Y qué difícil se hace esto, hermano. Qué difícil es. Vuelvo a decirlo. Qué difícil entre amigos, entre compañeros de trabajo, en la iglesia, en la familia. Porque no, es que no, yo estoy cansado, yo merezco descansar. Mira, camina la milla extra. Dios sabe que tú estás cansado o cansada. Dios sabe que tú estás agotado y agotada. Y tú piensas que no puedes más. La palabra de Dios no es mentira y te dice que no te da más de lo que tú y yo podamos soportar. No nos da más de lo que tú y yo podamos soportar. Cuando estemos cansados, Él nos renueva la fuerza. Cuando estamos débiles, Él nos aumenta el vigor. ¿Para qué? Para ser de bendición a otros. Ese es el principio del reino. Dios vino a la tierra a bendecirnos, a darnos vida eterna, a cargar, ¿verdad?, nuestro pecado y a limpiarnos. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo también. Y por eso es que se puede tener una iglesia diferente, relevante en este tiempo. Cuando hablamos de examinarnos, yo les traje este estudio porque primero Dios me habla el corazón. Uno se tiene que examinar. En estos tiempos difíciles, mire, todo el mundo está pasando lo difícil. A lo mejor usted lo quiere analizar al nivel de lo que usted está viviendo y usted dice, no, pero lo que yo estoy viviendo es peor. Hay gente que y lo voy a usar esto de ejemplo, que porque tiene una uñita enterrada en el pie, su vida se le acaba. Y la Biblia dice, aún a esas personas entiéndelas, porque para ellos esa es la tormenta más grande en su vida. Y nosotros tenemos que tener consideración con los demás y verlos superiores a nosotros. A lo mejor personas que pierden el trabajo, pierden la salud y su vida ahora mismo es una tormenta. Pues vamos a entenderlos y a tener misericordia con ellos. No es para sentarnos y decir, no, pero muchacho, tú tienes una uñita, déjame yo enseñarte lo que yo tengo en mi pie. No, nada de eso. Escucha a esa persona y tenga compasión de esa persona, tenga amor hacia esa persona. La Biblia habla de examinarnos y no solamente una vez, muchas veces. Y ese es el tema principal de este estudio. Me tengo que examinar. Te tienes que examinar. Cuando estoy con alguien, le pregunto cómo está. Mire, aunque me tarde 2 horas en escucharlo, preste atención verdaderamente. Yo se lo he mencionado. Esto lo puedo vivir a diario en el trabajo, en el ministerio. Te preguntan cómo están, pero no les interesa escucharte. ¿Usted piensa que Dios no está viendo eso? Vamos a tener amor los unos con los otros, a llevarnos las cargas los unos con los otros, a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen. La Biblia no te dice que tú rías con los que rías cuando tú tengas gozo. No. Ellos tienen gozo, pues ríe con ellos. Si ellos están tristes, pues llora con ellos. Eso es lo que te está diciendo. Es un mandamiento de parte del Señor. No tiene que ver cómo estás tú. En otras palabras, nuestras emociones en el momento no son importantes. El importante o la importante es la persona que tengamos al frente.
Por eso es que debemos examinarnos a ver cómo estamos en la fe. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5, dice, examínese, vuelve el apóstol a decirnos, examínate, John, examínate, chico, para ver si tú estás en la fe. Haz la prueba, haz una prueba a ti mismo. ¿No se dan cuenta de que Cristo está en ustedes? Me recuerda la palabra de regocijarnos. Yo no me regocijo porque las cosas me van bien a mí. La Biblia me dice que yo me tengo que regocijar en Cristo. El gozo mío viene por Cristo, no porque las cosas me están yendo bien o porque todo está color de rosa. No, aún en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de las pruebas, yo me puedo gozar en Cristo. Y eso es importante. Mi gozo es en Él, no en mis circunstancias o en mis emociones. Y si yo no me gozo en Él, estoy pecando, estoy fallando. Vuelvo a repetirte, gózate, tu gozo es en Cristo, no en las circunstancias terrenales. Aunque Dios no nos dé más nada de lo que pidamos o no nos complazca en más nada, nos debemos gozar en Él. Y Pablo está diciendo, vamos a examinarnos, examínate para ver si de verdad tú estás en la fe. Pruébense a sí mismos, vamos a hacer una prueba. No se dan cuenta que Cristo está en ustedes, dice el apóstol. Y después termina la oración, a menos que fracasen en la prueba. Cristo no está en ti. Si tú fracasas en la prueba, si tú te examinas, tú fracasas en la prueba. Mire lo importante que es esto, que otra vez el apóstol, en 1 Corintios 11, cuando están celebrando la Santa Cena, y lo hemos mencionado muchas veces, dice en el verso 28 del capítulo 11 de 1 Corintios, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan. Mire la importancia que tiene esto. Escuche bien, por favor, escuche bien. Debe examinarse cada uno a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, o sea, sin examinarse, si ha pecado, si ha fallado, si tiene una actitud que no le agrada a Dios, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Vamos a hacer una pausa aquí en este verso 29 y vamos primero a examinarnos a nosotros, pero también en el mismo contexto vamos a examinar la iglesia en el mundo entero. Vamos a examinarla aquí en la Florida, vamos a examinarla aquí en Orlando. Cuando caminamos en downtown, en el lugar donde se hacen las leyes de la ciudad, en nuestro patio, ¿qué domina? Todo en contra de la palabra de Dios. Clínicas de abortos, la promoción de los homosexuales, el nuevo sistema de woke, el nuevo movimiento que es todo con lo LBTG, yo no sé, las letras siguen hasta mañana. Eso es lo que es relevante ahora. Eso es lo que es importante ahora. Eso es lo que mueve el sistema de esta ciudad, de nuestra ciudad. ¿Y dónde está la iglesia? La iglesia está débil. La iglesia está enferma porque no tiene el poder para combatir eso. Nosotros debemos tomar nuestras riendas espirituales, nuestra posición espiritual, al examinarnos y decir, Señor, se acabó el juego. Yo no puedo seguir actuando como un bebé. Yo no puedo seguir actuando como una persona inmadura. Yo tengo que tomar autoridad con mi familia, con mi vida, con mi ciudad, con el lugar donde tú me has llevado, me has traído a estar. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Si nos examinamos en el verso 31, a nosotros mismos no se nos va a juzgar. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Esto es importante, amados.
Vamos, si usted puede, rapidito, la segunda carta de Pedro. Está en las epístolas finales de la Biblia. Yo la voy a leer. Si no la tiene, después usted la apunta. Segunda epístola de Pedro. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesús, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Que abunde en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tiene de Dios y de nuestro Señor Jesús. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Al hacer el examen, sabemos que dependemos de Dios para vivir como Él manda y nos da todo lo que necesitamos. No nos va a faltar nada. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, para que tú y yo, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguemos a tener parte en la naturaleza divina. Aquí es donde viene entonces, después del examen, el ejercicio. Precisamente en el verso 5. Por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal. Mire que todo lleva a la unidad de la iglesia, a las amistades en la iglesia, en el reino. Ahí no menciona a la familia es importante. Pero ¿qué dice? La iglesia. De hecho, el mismo Jesucristo le dijo: no, viene tu mamá y tus hermanos. Y él dice: espérate, ¿quién es mi mamá y mis hermanos? Los que obedecen mi palabra. Y nosotros no tenemos que ponernos en ese extremo. No lo saque de contexto lo que le estoy diciendo. Es que no le damos importancia a la gente, a los hermanos de la iglesia, como Dios quiere. Por eso tenemos que tener una iglesia mejor en Estados Unidos. Hablando con un muchacho de una iglesia joven, me estaba diciendo, me dice Brother John, hey Brother John, tengo varias preguntas. Y empezaba a hacerme preguntas del sistema. Y me dice, cada vez que trato de meterme más con Dios, la misma familia y las amistades se alejan de mí. Y yo le expliqué, le dije: mientras más tú te acercas a la luz y más brillas, las tinieblas se van a apartar, porque la luz no puede estar entre tinieblas. Y obviamente el contexto de la conversación fue media hora de break, y lo entendió, y no hay tiempo para estar explicándolo aquí. Pero cuando uno está aferrado de Dios, se aferra de la iglesia. Dice Pedro, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Pero mira cuando no nos examinamos lo que nos pasa. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida. No dice que no está en la fe, pero está ciego y se le olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, a mí me encanta esta promesa, porque no es en mi fuerza, es en la fuerza del Señor. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. No vas a caer. Y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es importante. Estamos hablando de examinarnos a nosotros mismos. Hay 5 puntos que nos pueden ayudar para examinarnos. No tengo tiempo para darlos todos hoy. Pero debemos hacernos la pregunta: ¿qué yo busco en ese examen? ¿Qué yo busco al examinarme?
cómo yo estoy espiritualmente, cómo he crecido espiritualmente. Esto no tiene que ver con que, sí, yo me bauticé, yo caminé al frente, yo levanté la mano. Esto no tiene que ver con el pasado, esto tiene que ver con tu presente hoy. ¿Cómo yo estoy hoy? ¿Cuál sería la nota de mi examen? El primer punto de estos 5 que voy a estar dando en las próximas semanas es una actitud de penitencia. Y yo sé que hay muchas personas en el reino que no entienden esto. Y esto no es una humildad falsa o una falsa humildad. Esto es reconocer que yo soy un pecador en necesidad del perdón de Dios. Cuando tú reconoces eso y tú vives de esa manera todos los días, tú estás cargando tu cruz diariamente. Tú te estás negando a ti mismo diariamente. Pero cuando yo me creo que yo me merezco el perdón de Dios porque yo soy bueno, que yo me merezco el reino porque yo me he portado bien y no fallo, no tiro piedras, ni velo al guardia, estamos bien lejos de la verdad. De hecho, Juan lo dice bien claro en Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 en adelante. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos al hacer el examen interior de nuestro corazón, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Así que el primer punto, al hacer el examen interior, al hacer mi examen, es una actitud de penitencia. La penitencia, amados. Y si usted no sabe lo que significa esa palabra, búsquelo de asignación. Lo que es penitencia. Porque es importante reconocer la manera que estamos viviendo. De hecho, el Señor en el capítulo 5 de Mateo, en las bienaventuranzas, no tiene que ir porque no tengo tiempo para más. Pero ¿qué es lo que dice? Dichosos, bienaventurados, bendecidos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la actitud que debemos tener. Nosotros no nos merecíamos el perdón de Dios, porque somos pecadores, pero porque a Él le ha placido perdonarnos y salvarnos, nos ha dado vida eterna. Y esa es la actitud que debemos tener cuando estamos frente a otros. Reconocer que yo no merezco nada, que todo lo que yo he recibido es por gracia, porque el favor de Dios nos cubre sin nosotros merecerlo o ganarlo. Y esa es la actitud que debemos tener para ser bendecidos en el reino de Dios. Una actitud de penitencia. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Padre, te damos gracias por esta palabra, gracias porque nos permite examinarnos y reconocer que somos pecadores, que no nos merecíamos tu perdón. De la misma manera, cuando estemos frente a otros, que reconozcamos, Señor, que como dijo el apóstol, que de los apóstoles Él era el peor, de los pecadores Él era el más grande pecador. Cuando tenemos esa actitud, le damos gloria y honra a tu palabra. Le damos el permiso a tu Espíritu Santo a limpiarnos, a transformarnos, a cambiarnos, a llenarnos de tu luz, a que brillemos por tu luz, no por la de nosotros, a que podamos bendecir y amar a otros de la misma manera que tú nos has amado, que podamos aprender a perdonar a otros de la misma manera en que tú nos has perdonado. Te damos gracias, Padre, por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. No tengo tiempo para más, amados, pero continuamos en el próximo estudio de Vida Orando. Que todos tengan una semana bendecida en el nombre del Señor. Dios les bendiga a todos.